Hoy vamos a hablar de sensores o de solenoides. Como tal, hay que tener en cuenta algo importante, que existen tipos de sensores y también existen tipos de solenoides. Por acá tenemos varios tipos de sensores, por ejemplo, sensores de presión, sensores de velocidad, de sincronización. Tenemos otro sensor de presión hidráulica, por ejemplo, para sistemas hidráulicos, sensor de temperatura, sensor de temperatura y un sensor de posición. Entonces hay diferentes tipos de sensores y también hay solenoides, también hay más de un tipo de solenoides, por decirlo así. Mientras va ingresando, te saludo el ingeniero Luis, parte del equipo de CEMAP. Vamos a quedarnos por aquí unos minutos. Recomendable es compartir la transmisión. Recomendable es que te quedes hasta el final de esta transmisión. Estaremos por lo menos unos 15 minutos. Importante también, amigos, hoy es último día del mes y como tal, hoy es el último día de mega ofertón, acceso total, ¿ok? El área de capacitaciones durante todo este mes de junio puso en oferta más de 300 horas, casi 400 horas de clase grabada, es decir, tenemos 5 programas grabados que se han dictado en el transcurso del tiempo. 5 programas grabados, cada programa tiene 40 horas de clase grabada. Es decir, ahí nada más, en 5 programas por 40 horas tendríamos 200 horas de clase grabada. 200 horas es una cantidad brutal de contenido, de información basado en la experiencia, el conocimiento. Adicional tenemos 20 capacitaciones, de las cuales algunas tienen 12 horas. La mayoría tiene 12 horas. En total tenemos casi 400 horas de clase grabada. Hoy solicítalo, último día de ingreso a esta área virtual, ¿sí? Casi 400 horas de clase grabada. ¿Ok? Ahí tienes el link, puedes darle clic y te va a direccionar directamente con Leonardo Luján, que te va a apoyar con el ingreso. Un solo ingreso a nuestras casi 400 horas de clase grabada. Bien, amigos, cuando hablamos de solenoides, quédate hasta el final de esta transmisión, comparte también. Cuando hablamos de solenoides, también hay dos tipos de solenoides. Me gustaría saber que dejes ahí tu comentario de qué te gustaría para hablar, o de sensores o solenoides. Deja ahí tu escrito, coloca ahí sensores si deseas para hablar de sensores, y o coloca ahí tu escrito solenoides. De acuerdo, en base a ello vamos a profundizar un poco sobre uno de los dos, o sensores o solenoides. Por temas de tiempo estaremos entre 10 a 15 minutos en esta transmisión en vivo. ¿Ok? Bienvenidos amigos. Mientras eligen de qué vamos a hablar, hay dos tipos de solenoides. Dos tipos de solenoides, los cuales vamos a encontrar casi en cualquier máquina, en cualquier equipo, en cualquier fabricante también, por decirlo así. Me refiero, por ejemplo, los solenoides on-off y los solenoides proporcionales. Dos tipos de solenoides, ¿ok? Dos tipos, solenoides on-off y solenoides proporcionales. Entonces, ¿por qué existen dos tipos de solenoides? Por ejemplo, si hablamos de una traba hidráulica, cuando activamos desde la cabina o desactivamos desde la cabina, hoy en día las máquinas obviamente ya son electrohidráulicas, son electrónicas. Entonces, como tal, cuando yo activo o desactivo desde la cabina, el ESM envía un voltaje directo al solenoide. Por ejemplo, aquí tenemos un solenoide on-off donde aquí me registra 24 voltios. Entonces, en un solenoide on-off, el voltaje llega directo. Para máquinas que son de 12 voltios, le llegará simplemente 12 voltios directo. Para máquinas que trabajan con 24 voltios, le llegará 24 voltios. ¿Qué hace posible con ese voltaje? ¿Qué es lo que le genera al solenoide? Le va a generar que el solenoide se magnetice. Entonces, en un solenoide on-off simplemente o se abre o se cierra. Es como si fuera un switch. Como un interruptor cuando yo enciendo o apago mi luz, por ejemplo, ¿no? Yo presiono un switch y lo que vas a hacer es dejar pasar la corriente o simplemente
obstaculizar o no dejar pasar la corriente, o sea, así de simple. Estos solenoides on-off lo que hacen es en su momento dejar pasar una presión hidráulica que en la mayoría de los casos son pilotaje o simplemente no dejar pasar la presión piloto, es decir, o se abren o se cierran. Así más o menos trabaja un solenoide on-off. No vamos a profundizar todavía, me gustaría que dejen ahí el escrito si deseas para hablar de solenoides o si deseas hablar de sensores. Eso es en cuanto a los solenoides on-off. Los solenoides proporcionales como tal, los solenoides proporcionales no es un voltaje fijo, no es un voltaje directo, por decirlo así, sino que ya es una corriente proporcional, ¿ok? Esa corriente proporcional va a ser modulada normalmente, obviamente, por el SM. Es decir, el SM es el que se va a encargar de enviar una corriente proporcional, una corriente variable que va a variar. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo así? ¿Dónde yo encuentro un solenoide proporcional? Por lo general lo vas a encontrar en muchos componentes, como por ejemplo bombas hidráulicas. Las bombas principales, por ejemplo, de excavadoras, tienen solenoides y los solenoides son proporcionales. En las bombas de los ventiladores también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa aquí en estas bombas? Puede estar el solenoide en las bombas, en la bomba principal del ventilador, o puede estar el solenoide en un manifold, por ejemplo, ¿no? En un manifold. ¿Cuál es la función del solenoide? Controlar la descarga de la bomba. Que en su momento la bomba esté en ángulo mínimo, que en su momento vaya angulando de a pocos quizás, o que en su momento llegue hasta un ángulo máximo. ¿Quién controla esa descarga? ¿Quién controla el angulamiento de la bomba? El solenoide. ¿Y quién lo controlaría al solenoide? Lo va a controlar en este caso el SM. Pero el SM va a recibir información. El SM va a recibir información de quiénes, de los sensores. Quizás sensores de temperatura, sensores de velocidad, sensores de presión. Va a recibir información el SM. Y en base a ello lo que va a hacer el SM es variar la corriente, que aproximadamente estaríamos hablando desde 0.3 amperios hasta 1.9 amperios. ¿Dónde más vamos a encontrar estos solenoides proporcionales? Lo podremos encontrar en los controles hidráulicos, controles bancos hidráulicos llamados también. Sin embargo, en estos controles hidráulicos ya encontraríamos para máquinas que normalmente, pues la mayoría de hoy en día ya encontramos solenoides en los controles principales o bancos hidráulicos. Entonces, por lo general va a haber un solenoide en cada extremo de cada carrete, o sea, 2 solenoides por cada carrete. ¿Cuál es la función de los solenoides? Que en función al ángulo del joystick, el SM también va a enviar una corriente proporcional. En base a eso, el solenoide va a dejar pasar una cierta presión piloto gradual, por decirlo así, para mover un spool. El spool se mueve y lo que va a suceder es que va a empezar a pasar una alta presión que se irá hacia los actuadores. ¿Quiénes son los actuadores? Los cilindros o motores. Entonces, hablando un poquito de solenoides, me gustaría que dejen un comentario de qué te gustaría profundizar en esta mañana. Podríamos hablar de sensores o podríamos hablar de solenoides. ¿Qué dicen? Ya hablé un poquito, una introducción sobre solenoides. He mencionado que existen 2 tipos de solenoides, solenoides on-off y solenoides proporcionales. Ahora vamos a hablar un poco sobre los sensores. ¿Okay? Un poco de forma general, los tipos de sensores que existen, tanto sensores si hablamos por su estructura física, me refiero, o conexión física, me refiero a sensores de 2 cables, sensores de 3 cables. Eso va a depender del tipo de sensor. Existen tipos de sensores. ¿Cómo más se caracterizan los sensores? Por su tipo de señal. Pueden ser sensores analógicos, pueden ser sensores digitales, sensores digitales, sin importar la cantidad de cables. Por ejemplo, aquí tenemos 2 sensores y los 2 sensores son digitales, por ejemplo. Se les hace conocido este sensor, un sensor que solamente tiene 2 cables, solamente tiene 2 cables. Sin embargo, este sensor lo encontramos en los motores electrónicos, por lo general para el cigüeñal y para la bomba de inyección, para el árbol de levas. Amigos, dejen ahí su comentario. Compartimos la transmisión también.
¿Qué te gustaría hablar el día de hoy? ¿De qué te gustaría para hablar el día de hoy? Estamos haciendo ya una introducción tanto de solenoides como sensores, pero el tema debe ser puntual y por ustedes. O es solenoides o es sensores, ¿ok? Entonces me van escribiendo ahí, por favor. Mientras tanto, comentarles también que se vienen los presenciales. Esta semana que viene estamos en Ecuador, en Quito, Ecuador, esta semana que viene. Es decir, para este mes de julio tenemos la programación en Quito, iniciamos en Quito, Ecuador, tenemos 3 días en Quito, donde la programación es diagnóstico avanzado, diagnóstico en maquinaria pesada. Ojo, diagnóstico. Una cosa es diagnóstico electrónico y otra cosa ya es diagnóstico en maquinaria pesada. Entonces, para ello vamos 2 ponentes para Quito, Ecuador. Eso es para este mes de julio. Este mes de julio también tenemos en el Cusco, la única programación ya prácticamente para el sur del Perú. Nuestra programación es electrohidráulica en el Cusco. No te lo puedes perder, es una última programación para este año. En agosto estamos en México con las programaciones en Pachuca, Hidalgo, en Oaxaca y en Mérida. Así están nuestras programaciones para agosto, ¿ok? Prácticamente 4 capacitaciones durante el mes. En septiembre estaremos en Bolivia, en Cochabamba y La Paz. Y también estaremos en septiembre, octubre estaremos en Brasil. Mato Grosso, do Agro. Estaremos en Brasil. Y en noviembre regresamos a Medellín, Colombia. Entonces prácticamente nuestras programaciones ya están hasta noviembre, ¿no? Solamente quedando diciembre como última opción. Todavía está por elegir el país de acuerdo a las empresas que solicitan. Adicional a ello, amigos, los que no pueden participar en los presenciales, recuerda que tenemos casi 400 horas de clase grabada donde hoy, último día del acceso total. Dale clic a ese link y solicita tu acceso total. Acceso a las casi 400 horas. Es una barbaridad de contenido que tenemos para ustedes. Bien, amigos, hay tipos de sensores. Veamos. Vamos a hablar de los sensores. Escribe ahí tu comentario, o solenoides o sensores. ¿Y de qué país? ¿Dónde te encuentras? Vamos iniciando este gran día y por qué no iniciar con un excelente aporte y mucho conocimiento. Hay tipos de sensores. Vamos desde los básicos, por decirlo así, o por su estructura a través del cableado. Sensor de temperatura. Este sensor de temperatura lo vamos a encontrar solamente con 2 cables. Solamente 2 cables, amigos. 2 cables. Estos sensores de temperatura vas a encontrar temperatura refrigerante, temperatura de entrada de aire, temperatura de aceite hidráulico, temperatura de la transmisión, etcétera, entre otros. Todo lo que tenga que ver con temperaturas, ¿ok? Entonces, este sensor solamente tiene 2 cables, donde un cable será llamado cable positivo y el otro cable será un cable negativo. La pregunta para ustedes será: ¿necesitará una alimentación desde el SM para que funcione este sensor? Lo dejo ahí en incógnita, espero ver sus comentarios. Por acá tenemos otro sensor de 2 cables. Miren. Sensor de 2 cables. Ahora, estos dos ya son diferentes. La señal es, este emite una señal analógica, sensor de temperatura de 2 cables, y este emite una señal digital. Sensor también de 2 cables, pero es un sensor de velocidad. Sensor de velocidad y sincronización, que lo encontramos en el block para el cigüeñal de los motores electrónicos y también en la bomba de combustible. Entonces, pero es un sensor digital. Sin embargo, 2 cables. Solamente tenemos ahí 2 cables, de las cuales, ¿cómo funciona este sensor? Ahí está la incógnita. ¿Cómo funciona? Necesitará una alimentación del SM, trabajará similar a este sensor o trabajará diferente. Entonces ahí tienes la incógnita. Vamos mencionando los tipos de sensores. De 2 cables son ambos, pero uno es analógico y el otro es digital. ¿Qué más? Tenemos sensores ya de 3 cables, pero tenemos un sensor de presión. Este sensor de presión tiene 3 cables, ¿ok? 3 cables, A, B y C. O puede estar enumerado también como 1, 2 y 3. Sensores de 3 cables. Este sensor ya es un sensor de presión. Como tal, puede ser presión de combustible, puede ser presión de aceite motor, puede ser presión de riel,
Puede ser presión atmosférico, presión de refuerzo, presión IAP, de activación de la inyección. Todo lo que tenga que ver con presión, pero en los motores diésel, ¿ok? En los motores. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro sensor de presión, pero este sensor de presión ya es un sensor de presión, pero en sistemas hidráulicos. ¿Ambos funcionan de diferente manera? Claro que sí. Ambos funcionan de diferente forma, de diferente manera. Ambos. Estos sensores son digitales de presión y estos sensores de presión son analógicos. Entonces se diferencian tanto en su alimentación. Tiene un tercer cable ya que necesita suministro LSM. Sin embargo, su evaluación, su tipo de señal es diferente. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí un sensor de posición. Sensor de posición. También tiene 3 cables. Ahí está el sensor de posición. Este es un sensor de posición. ¿Dónde le encontramos este sensor de posición? Normalmente lo encontramos en los pedales, pedal de freno, pedal de acelerador, pedal de embrague, en motoniveladoras. Le encontramos en las articulaciones, por ejemplo, levante, quizás inclinación. Ahí encontraremos este famoso sensor de posición digital. Entonces, entre analógicos y digitales, vamos a hablar un poquito de sensores. Entre analógicos y digitales, la mayoría de diferencia es en dos formas, en dos maneras. Por ejemplo, a ver, veamos. Vamos a comparar solamente 2 sensores de presión para tener una idea, ¿no? Ahí tenemos sensor analógico de presión y sensor digital de presión. Los sensores se diferencian, analógicos y digitales, o análogos y digitales se diferencian normalmente de 2 formas. ¿Cómo así? Los sensores analógicos suelen alimentarse o le llega un suministro de voltaje desde el SM que viene a ser de 5 voltios. ¿Ok? Para todos los sensores de presión, normalmente 5 voltios. 3 cables, un cable de alimentación, un cable negativo y un cable de señal. Entonces 5 voltios para sensores analógicos. Para sensores digitales tendremos 8 voltios a más. Ahí está la diferencia. Entonces ahí está la diferencia, se podría decir, en el suministro, en la alimentación. ¿Qué pasó con la señal? La señal, este sensor emite un rango de voltaje de 0.2 a 4.8 voltios. Esa es la información que va a enviar el sensor al SM a medida que varíe el parámetro físico, que sería la presión. ¿Ok? Entonces, entre 0.2 a 4.8 voltios. ¿Qué pasó con los digitales? Los digitales, el voltaje de señal es un poco más. El voltaje es de 0.2 a 6.5 voltios. ¿Qué más podemos evaluar en este sensor digital? Podemos evaluar el PWM o ancho de pulso modulado, que sería de 5% a 95%. ¿Qué más podemos evaluar en un sensor digital? Podemos evaluar la frecuencia. Entonces, si te das cuenta, se diferencian tanto por su suministro o alimentación y su señal. Ahí están las diferencias en estos 2 sensores. Ok, queridos amigos, recuerda que hoy es el último día para el acceso total. Solicítalo en el link. No te quedes sin tu acceso total. Oferta mundialista le llama el equipo de SEMAP. Entonces no te quedes sin tu acceso total. Dale clic a ese link y solicita tu acceso total. Casi 400 horas de capacitación grabada. No importa dónde estés, no importa el país, no importa el tiempo, la hora. Accede a tu ofertón acceso total. 5 programas de 40 horas cada programa, 200 horas ahí nada más 20 capacitaciones grabadas, en total casi 400 horas de clase grabada. Queridos amigos, hemos hablado un poco de solenoides, hemos hablado un poco de sensores. Si te parece importante esta pequeña transmisión, imagínate casi 400 horas, una barbaridad de información. Recuerda que hoy último día para solicitar o ingresar al acceso total de toda nuestra área virtual. Te saludo, ingeniero Luis, parte del equipo SEMAP. Nos veremos en una próxima. Recuerda siempre en modo aprendiz.